Buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar un pequeño repaso a Bitcoin. Finalmente tomó el rumbo que esperábamos. Finalmente la línea nos soportó, aunque la verdad que la línea esta fue bastante tenaz. Muy bien, vamos a rebobinar un poco. Como veníamos diciendo hace un tiempo, teníamos unos imbalances a cubrir bastante importantes. Los imbalances se cubrieron, luego el precio caía sobre líneas de tendencia en bloques de órdenes. La línea de tendencia y dicho bloque de orden, sobre todo un bloque de orden posterior a un imbalance, era lógico que iba a tener un retroceso al alza, pero esta zona venía soportado también o venía generando liquidez por la parte baja debido a una línea de tendencia. Es por eso que también les venía diciendo, les venía comentando que tampoco esta zona iba a ser realmente una zona de soporte. Así que se terminó liquidando, pero ese rebote se le pudo sacar un provecho, ¿verdad? Y ahí está lo que le quiero comentar hoy como primer punto, es que yo personalmente con mi estrategia, yo no les puedo decir si el precio va a subir o va a bajar desde un punto aleatorio. Yo solo sé que hay zonas de oferta y demanda, las cuales tienen diferentes características, pero son operables. El precio tranquilamente, desde la primera zona, desde los 21, tranquilamente el precio podría haber hecho una velace hasta los 28 prácticamente, que era donde teníamos 27, 28, que tenemos el bloque de órdenes de oferta. Es por eso que como trader institucional nosotros operamos zonas de oferta y demanda. Si el precio cae, nosotros compramos, y si el precio sube, nosotros vendemos, que es lo contrario que hacen la mayoría de los retail. Y es en concordancia los movimientos que hacen las instituciones. Por algo se crean bloques de órdenes. Seguimos. Se operó esta zona, se le pudo hacer una pequeña ganancia. Siempre, obviamente, nosotros buscamos, cuando hay rompimientos, zonas de oferta. Obviamente para ir a favor de a favor de la tendencia. Y si vemos que sube hasta un cierto punto, lo vendemos al precio. Muy bien. Seguimos. Había otros imbalances más pequeños acá. Teníamos esta línea de tendencia que la verdad muy poco y nada soportó. No es una línea de tendencia muy clara tampoco, así que ni siquiera la podríamos considerar como soporte o resistencia. Y nos quedaba esta última línea que era la que veníamos hablando desde hace un montón de días ya, porque ya la verdad que estaba bastante cansador Bitcoin en estos ranguitos que son operables, pero no generan una estructura eh, tendencial. Son estos ranguitos que rompen al alza, a la baja, y todo el tiempo en temporalidades bajas y no dan mucha confianza. Lo mismo en el grupo privado, por ejemplo, pudimos operar eh, bastante en este rango, sobre todo en altcoins, no tanto en Bitcoin, pero en altcoins que tenían una estructura eh, con bloques de órdenes definidos y con imbalances más definidos, se pudo operar tranquilamente. Es por eso que el segundo punto que les quiero comunicar hoy es que cuando Bitcoin está en estos rangos, se puede operar en altcoins que tengan una estructura más acorde a la estrategia que nosotros manejamos de zonas de oferta y de demanda. Muy bien. Luego llegamos a la línea de tendencia. Ustedes si se ponen a contar, tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6,
como 8 toques prácticamente, 7, 8 toques. ¿Qué significan esos toques? Por un lado, tenemos que pensar que cada toque va sacando posiciones de compra de la ballena, la institución, el market maker o lo que sea que estaba comprando acá. ¿Qué significa eso? Que se le va acabando el capital a esa persona que estaba defendiendo esta área. Suponiendo el caso de que hubiese alguien defendiéndola, ¿no? Por ese lado se debilitan. Es por eso también que dicen el dicho ese de que mientras más toques en una línea, en un soporte o más toque en una resistencia, más se debilita. Y por otro lado, se empieza a generar liquidez de, primero, stop loss, que se posicionan por debajo de dicha línea de tendencia. Y segundo, apenas el precio llegaba a estas zonas, mucha gente entraba en long o en compra, en long en futuros sobre apalancado. ¿Qué sucede? Eso expone la liquidez de esa gente, sobre todo si te sobreapalancas, la expones mucho más fácil. Y bueno, y ahora vemos el resultado de lo que veníamos hablando hace mucho tiempo ya. Una vela liquidadora, la vela directamente se estacionó un tiempo en el bloque de orden de demanda de los 19.000 aproximadamente. Personalmente lo dividí en 3 compras a esta zona. Una me sacó en stop loss y las otras 2 las saqué en break-even. La verdad que no me interesa porque 0,3% de pérdida para mí no es representativo, ya que el rebote que me dio en Ethereum fue de 1%. Así que una vez vencida esta área, porque ya este bloque de orden no fue efectivo, ¿qué hizo el precio? Bajó hasta el último bloque de orden o la última mechita que está por acá, que yo ni siquiera la tuve en cuenta. Y desde acá generó digamos, un retroceso que tampoco es que nos vamos to the moon. Prácticamente un retroceso de 2%, 2,3%. Considero que queda caída. ¿Por qué lo digo? Porque el bloque de orden bueno era este, ya que este fue el que genera todo el inicio del impulso. Este último bloque de orden solamente generó ese mechazo que podemos ver ahí, mechazo en estas velas, digamos. Así que personalmente me parece que vamos a ir a buscar la segunda zona, que era la que habíamos hablado como segunda zona en uno de los videos pasados. Esta área de ustedes empezar a refinar dicha zona. Hay varias formas de tomarla, se puede tomar en el bloque de orden de 1 hora. El stop loss yo siempre lo considero por debajo de este mínimo, pero si ustedes se fijan, el riesgo-beneficio no me va a dar una entrada válida según mi estrategia, ¿verdad? Así que cada uno lo refinará a su manera. Yo voy a esperar a ver cómo llega el precio. Voy a bajar aún más de temporalidad para ver qué tengo ahí, dónde tengo liquidez, dónde tengo microimbalances que me puedan complicar la operativa, sobre todo en la cuestión del stop loss, ¿verdad? Porque supongamos que yo pongo acá la entrada y mi stop loss lo pongo justo en el final de este bloque de orden. Si yo me pongo a mirar con lupa, acá tenemos un imbalance. ¿Y qué es un imbalance? Es liquidez. Para que lo entiendan muy fácil, es liquidez. O sea, esta zona es atractiva para el precio también. ¿Dónde más tengo otro imbalance? Y sí, acá tengo otro imbalance. Esto no está balanceado. Así que ya es un trabajo más fino el que hay que hacer. Lo que yo voy a hacer
Y lo que yo voy a, digamos, plantear en el grupo privado va a ser tomar trades por separado, gestionar el riesgo e ir tomando los rebotes que se vayan dando. ¿Por qué? Simplemente porque yo no sé cuál rebote va a ser el bueno o cuál rebote va a ser el que efectivamente nos dé un buen retroceso o hasta un cambio de tendencia. Eso es muy importante tenerlo en claro. Así como yo no les puedo decir si el precio va a subir o va a bajar desde cualquier punto, más que como una opinión personal fuera de la estrategia, yo tampoco les puedo decir exactamente cuál bloque de orden va a ser el que va a generar el pivot que siempre buscamos en el precio, tanto como en zona de oferta o en zona de demanda. Una vez teniendo en claro eso, ya la operativa se te hace mucho más fácil. Mucha gente cree que se complica, pero no, es al contrario. La operativa de trading institucional se te hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno no tiene que estar adivinando nada. Uno simplemente opera zonas de oferta y zonas de demanda. Muy bien. Vamos al caso hipotético de que la segunda zona eh, tenga un pequeño pivot del precio, un pequeño rebote, haga un ranguito, vaya, cierre un imbalance acá. Supongamos que se caiga. Esto no sabemos si va a pasar, pero supongamos que se caiga. Que rompa nuestra segunda zona, rompa nuestro mínimo. ¿A dónde vamos a buscar otra zona de demanda? Y nos vamos al gráfico semanal. Recuerden el gráfico semanal, ¿no? Vamos a borrar todo. El gráfico semanal constaba de un gran imbalance, se lo voy a marcar, el gran imbalance que veníamos trayendo hace tiempo, que obviamente ahora fue cerrado, seguido de un bloque de orden que se podía considerar las dos velas rojas, pero también se puede considerar como las dos velas individuales. Y si solamente tomamos la mecha, que es la zona de demanda, tenemos acá otra zona de demanda que puede servirle al precio. La primera vela semanal, digamos, el primer bloque de orden, listo, ya nos dio su retroceso. Yo compré ahí, en 18.500 compré. Después tuvimos una subida de 35% más o menos. Yo obviamente salí bastante antes, pero bueno, mi forma de operar es siempre llevar el 50%, sacarlo en ganancia y el otro 50% siempre dejo que me lo saque de entrada a menos que se cumpla el target teórico. Mi target teórico en este momento desde 18.500 era la zona de los 27, 28, 29. No se cumplió, no me molesta porque yo ya saqué ganancias y si el resto me sacan de entrada, yo no tengo ningún problema porque no pierdo nada. Muy bien, acá tenemos la segunda zona semanal que nos podría servir como zona de pivot del precio. Alrededor de los 17.080 dólares. Obviamente que hay que refinarlo muchísimo esto, no nos vamos a quedar con eso porque imagínense el stop loss que tendríamos que calcular en ese caso. Y vamos bajando de temporalidad. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Nos da alguna información extra esto que vemos acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos operar con esto? ¿O prácticamente esto es lo mismo que vemos en el semanal? Personalmente yo pienso que prácticamente lo mismo que vemos en el semanal. No tengo una clara referencia de cuál es mi bloque de orden
y mi imbalance a cubrir para tener rechazo en esta zona. Así que sigo bajando de temporalidad. Vamos a 4 horas y esperemos a ver que lleguen los datos. Sí, sí, ahí se carga. Y acá la cosa cambia un poco. Tenemos una zona de bloque de órdenes que podemos considerarla como toda esta zona. Podemos considerar este como el bloque de orden en 4 horas. El pequeño imbalance, porque esto es un pequeño imbalance que no se cubrió nunca todavía. Pero si yo fuese precavido, digamos, tendría que considerar todo esto como un bloque de orden y mi stop loss, obviamente, por debajo. El stop loss me queda gigantesco, así que la forma de operativa no me lo permite. Yo tendría que bajar más de temporalidad, creo que llega hasta 2 horas acá, para tener datos, y debería operar bloques de órdenes por separado. Al igual que les comenté arriba, dividir el riesgo cuando la zona es muy grande. Acá, por ejemplo, tenemos un poco más claro, acá está el bloque de orden de red 100. Fíjense que podemos tomar solamente esa velita. Y bueno, podemos hacer una entrada acá en el 50%, podemos hacer otra entrada en el 50% de esta vela, dependiendo de cómo llegue el precio a la zona, si es que llega, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos bajando en consideración de que nuestras zonas de demanda en la parte superior no funcionan. Y ese es el trabajito que uno tiene que hacer a la hora de buscar entradas por trading institucional. Luego, obviamente, hay que ver si hay liquidez por líneas de tendencia, si hay liquidez, hay algún gap o hay algún tipo de liquidez que nos pueda complicar la operativa. Por ejemplo, en este caso, si hubiera, supongamos que acá hay un doble piso, obviamente que yo no voy a poner justo ahí donde esté el doble piso. ¿Por qué? Porque eso me genera liquidez y es muy probable que baje a liquidar ahí y después se cumpla la proyección. Eso me ha pasado 1000 veces, por eso hay que tener ese tipo de precauciones. Los invito a ver el video de las leyes básicas del trading institucional, que ahí lo explico con más detalle. Ahora no nos vamos a detener en eso. Y bueno, si ya me falla el bloque de orden semanal, el último bloque de orden semanal, ¿a dónde vamos? Y nos vamos a ver el mensual, a ver qué hay en el mensual. Y en el mensual ya saben y no lo voy a nombrar, no lo voy a decir de nuevo porque estamos lejos de eso, no sabemos si va a pasar alguna vez, pero acá y vamos con la casa. O voy con la casa. Recuerden que esto no es consejo de inversión, no es asesoría de ningún tipo y es solamente mi opinión personal y ustedes son responsables de su propio dinero. Muy bien. Ahora, estuve haciendo un poquito de backtesting en el tema de la scalping, de la estrategia de scalping. Sigue bastante bien, pero vean que en estos días, vean todas estas estructuras y no teníamos imbalances en un minuto prácticamente. Se la pasó Bitcoin haciendo un rango que no me dejaba imbalances. Y si no tengo imbalances, no se opera y listo. No tiene entrada la estrategia de scalping. Luego empezó a haber un poco de volumen en el mercado y ya pudimos empezar a operar. Por ejemplo, este es el tipo de imbalance, tanto en un minuto como en cualquier temporalidad, que mayor probabilidad tiene de generar un buen trade. Por ejemplo, este tipo de imbalances, uno viene de un bloque de orden que genera dicho imbalance
se forma un rango acá, una consolidación del precio, no se llega a cerrar el imbalance, no se cubre y el precio sigue generando más imbalances. Este tipo de imbalance es el que mejor operativa nos va a regalar. ¿Por qué? Simplemente porque, supongamos, este imbalance de acá se va cubriendo de a poco en la siguiente onda y no tienen, digamos, el efecto que suele tener un imbalance que no se cubre hasta pasado un buen tiempo. Simplemente porque acá se alojan muchos stop loss, mucho futuro sobreapalancado, muchas órdenes. Ustedes imagínense que cuando el precio subió así de fuerte, acá se fueron ejecutando órdenes todo el tiempo, órdenes a precio trigger, ¿verdad? Y estas órdenes no fueron liquidadas todavía. Y esto es una liquidez muy grande que queda pendiente en el precio hasta que obviamente se liquida la zona y una vez liquidada una zona, eh, el precio tiende a generar un pivot por los bloques de órdenes de un inicio, digamos. Así que bueno, estuve haciendo un poco de backtesting, anduvieron bien. Fíjense acá, obviamente acá seguimos al alza, todas ganadas. Acá me genera otro imbalance. Este no lo estaba por tomar, ¿por qué? Porque la siguiente onda me terminó de cubrir este imbalance. Pero bueno, lo mismo lo tomamos, fue muy fructífero. Luego acá, ¿qué sucede? Esto me genera un tremendo imbalance. Pero ¿cómo, en qué caso yo lo tomaría esto? En el caso de que acá me hiciera un ranguito y me siguiera al alza, ahí sí lo tomaría. Pero no, fíjense que sube el precio a hacer lo que tenga que hacer y después el precio baja hasta justo la zona balanceada. Así que por eso esta zona no la pude tomar. Si lo hubiese tomado esta zona, y bueno, tenía que tomar todo esto como un imbalance y la entrada estaba en el bloque de orden generador, que era acá. ¿Se entiende? Listo. El precio siguió. Acá dentro de todo, todo bastante bien balanceado. El precio generaba liquidez, la absorbía, generaba liquidez, la absorbía, generaba liquidez, la absorbía. Movimiento en ondas, como debe ser. Acá me llego a la siguiente zona, a la primera que había marcado. Reaccionó bien al alza. Luego acá me genera un pequeño imbalance, me cierra el imbalance, no me llega al order block, sigue al alza. Luego me genera un imbalance acá. Vean que el precio hace un retroceso, pero no me cierra completamente este imbalance. Así que directamente la extiendo esa zona. Todo esto bastante bien balanceado, no hay imbalance a la vista. Luego seguimos acá, imbalance, ranguito e imbalance de nuevo. Vean que en la siguiente onda me cierra prácticamente todo el imbalance, por eso no las tomo esta zona. Luego el precio me cae, llega al bloque de orden ya mencionado, no me toca stop loss según la estrategia que yo estoy utilizando, sale al alza y bueno, este que habíamos extendido, vamos a ver si me tocó stop loss por un pelo no me toca stop loss y sale al alza, acá me imagino que llega al menos a TP1, sí, llega a TP1. Todo esto bastante bien balanceado. Acá no los tomé a los... Estoy haciendo todo alcista porque lo estoy haciendo para un solo lado. Primero, como es todo backtesting, muy poco de estos trades lo tomo con cuenta real. Listo, imbalance, llega al bloque de orden, acá, listo, stop loss. Así que bien, ya el resto no los tomé porque vi que empezaba a haber volatilidad, después se vino esta locura y listo. Pero bastante bien, de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De 6 trades, uno hubiese salido mal. La verdad, bastante bien la estrategia. Ya estamos con unos suscriptores eh, creando un bot para que simplemente pongamos el precio de entrada y el bot se encargue del resto. Así que bueno, eso era prácticamente lo que quería comentar hoy. Otra cuestión, un tercer ítem que quería que se llevaran de acá. Bien, a la tarde pusimos que esta era la zona de oferta en Ethereum. ¿Qué pasó? Yo le puse que yo personalmente no lo iba a tomar por el tema de la volatilidad que había por las noticias. Vean que a las 12 es una hora después prácticamente de las noticias que salió hoy, pero fue espectacular la reacción que tuvo. ¿Cuánto hizo este recorrido? 6,7%, bastante bien. Una compra que hice en Ethereum justo llega al 50% del oro de block, me realiza un recorrido de 1% al alza y yo tengo mi take profit 1 de protección al 1%, ¿verdad? Ahí se puede entender de por qué la importancia de tener un take profit de seguridad. No es que uno esté tradeando con el ratio riesgo-beneficio incorrecto, sino que hay que encontrarle las mañas al mercado, ¿verdad? Yo uso mi take profit de seguridad porque si no, acá, en vez de quedarme con un 25% de la posición, con un 1% de ganancias, yo hubiese salido en pérdida. Simplemente por eso, yo los invito, no los invito tampoco, yo les cuento lo que yo hago con mis trades, que me resultó muy, muy bien mi take profit de seguridad en diferentes temporalidades, obviamente. ¿Qué pasa? A veces el take profit de seguridad suele jugar una mala pasada. Bueno, en este caso no, porque en este caso todavía la llevo a esta posición, salió perfecta. Esta posición me acaba de sacar, digamos, la parte que tenía, los tengo en dos exchanges diferentes. Pero esta posición, ¿qué sucede? Nunca me hubiese tocado stop loss, pero yo protegí en entrada antes de que me realice el recorrido este de 10%. Yo me pierdo de 10%, pero eh, prefiero perder oportunidad de ganar y no perder dinero. Así que bien, los que se hayan quedado en esta señal en el privado, la verdad que los felicito, muy bien, pero recuerden que el take profit de seguridad por algo está y que a mí me ha resultado muy bien. Así que bueno, prácticamente eso es lo que les quería comentar. Ahora si buscamos zonas de venta en Bitcoin y hasta no cerrar el imbalance ese, está complicado. ¿Por qué? Porque es un tremendo imbalance el que me generó el precio ahí. ¿Se puede buscar en temporalidades menores? Sí, se puede buscar, pero es un riesgo. Vean aquel imbalance que me deja el precio, que es genial. A mí me encanta que deje imbalance. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los vaya a volver a buscar, tanto este como uno que haya hecho en $60.000, y es muy probable que lo vaya a buscar tarde o temprano. Así que, bueno, acá tenemos una zonita interesante que está bastante lejos, pero yo ahora ya empezaría a pensar en compras. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Más adelante voy a hacer un video por pedido del público sobre gestión de riesgo y psicología del mercado, que es una cuestión importante. No es algo que se pueda realmente enseñar, sino es un punto de vista que uno tiene que tener sobre esto, más bien como un negocio y no como una apuesta como lo ve casi toda la gente.
Le agradezco su atención, espero que le haya servido, que le haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.